Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 9 de diciembre de 2016, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, pidiendo también porque usted pueda asumir la responsabilidad de aportar con sus comentarios y también preguntas utilizando las redes sociales y así de esa manera fomentar la cultura del debate que mucho, pero mucho nos interesa a los salvadoreños. Así es que desde ya les damos la más cordial bienvenida. Como siempre, saludo a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Doctor Kirio Waldo Salgado, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Juan José Martel, también como siempre te saludo. Es un gusto, buenos días a todos amigos. Gary Zafia también, bienvenido. Buenos días, gusto saludarlo. Julio Valdivieso también, bienvenido. Buenos días. Este día, y hoy como desde luego todos los días viernes, hablaremos sobre el final consecuente que tienen aquellos temas que son altamente debatibles o de mucha importancia a lo largo de la semana. Y uno de ellos fue precisamente el proceso que llevó la Asamblea Legislativa para desaforar al general Atilio Benítez, acusado de varios delitos, entre ellos la supuesta comercialización de armas. Además, vamos a aprovechar en este programa hablar sobre el atraso y discusión que tiene el presupuesto general de la nación y su posible desequilibrio en las relaciones cordiales entre el gobierno y la oposición. Y teniendo el tiempo prudencial dentro del programa, también esperamos hablar sobre el impasse que hay entre el sector laboral, empresarial y de gobierno respecto a la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Creo que es importante también porque este es un factor de mucha preocupación, especialmente en aquellos que están inconformes por la forma y los intereses que se están moviendo alrededor de esta elección. Así es que desde ya son los tres temas que van a estar ahí disponibles para que también usted nos ayude a través de las preguntas, responderlas a través de las redes sociales. La pregunta número 1 dice así: ¿qué mensaje envía la Asamblea Legislativa al desaforar al general Atilio Benítez? Esa es la primera pregunta que está relacionada con el primer tema. La segunda es: ¿qué implicaciones tiene para el país el atraso de aprobación del presupuesto general para el próximo año? ¿Qué implicaciones tiene esto de acuerdo al criterio y al manejo que ustedes pueden darle en la discusión? Esa es una pregunta también clave para poder entender lo que está pasando alrededor de esta figura. Ayer, por cierto, fue aprobado algunos préstamos, el de ANDA, especialmente el de ANDA, de Francia, que gracias a la cooperación de Francia, pues esto de alguna manera va a contribuir a mejorar un sistema de potabilización del Cerro Las Pavas, de la planta de Las Pavas, que obviamente tan necesaria es para la población. La tercera pregunta dice: ¿qué tipo de intereses se mueven al interior de la elección del Consejo del Salario Mínimo? ¿Qué tipo de intereses? Por eso creo que es importante ponerlo en perspectiva para que también logremos encontrar algunas respuestas alrededor de esta nueva polémica que se ha generado entre el sector privado, sector laboral y, por supuesto, gobierno como tal. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que participen. Ahí están las opciones, nuestra señal en vivo. Si usted piensa salir a través de su teléfono móvil, búsquenos como Diálogo con Ernesto López en Facebook y ahí tienen nuestra señal en vivo, como lo puede apreciar en este momento que le presentamos en esta pantalla. También lo retransmite Ernesto López Radio, la cuenta en Facebook. Ambas están ahí disponibles para que usted pueda tener la opción de poder sintonizarnos si se moviliza por cualquier lugar de la República o en cualquier lugar del mundo. En los Estados Unidos, si usted se desplaza en cualquier ciudad, ahí lo tiene de primera mano. Julio, ¿cuál es tu lectura con relación a este desafuero que dio la Asamblea Legislativa al general Atilio Benítez, pese a que ya había también dentro de la Comisión Especial de Desafuero un acuerdo que era todo lo contrario? Bueno, yo quisiera hacer una lectura, primero estrictamente jurídica, procesal, y después una lectura política sobre el tema de la correlación en la Asamblea Legislativa. Muy difícilmente dar una observación sin tener todos los elementos de juicio que tuvo la Asamblea Legislativa, tanto las pruebas de cargo como de descargo, para poder dar una opinión.
Pero te quiero decir, con la información que se tiene y con el concepto de lo que es un antejuicio, el antejuicio por definición es en realidad un verdadero juicio político. Si bien es cierto, el antejuicio no determina culpabilidad o inocencia de una persona, pero sí mediáticamente marca una definición y marca una percepción que al final se termina convirtiendo en realidad. Cuando escuché algunas de las declaraciones, porque esta votación del desafuero fue bien sui generis. Por un lado, dijéramos, la comisión que estableció el antejuicio, que conoció, tramitó y procesó, determinó en la votación que no había lugar a formación de causa. Eso era lo que dictaminaba la comisión. Se supone que en las comisiones se debaten, se discute y al final tienen que emitir un dictamen. Y aquí es donde entra la otra parte política, partidaria, que fue la que en definitiva movió el tablero del ajedrez. No por primera vez, pero teníamos ratos de no ver que un dictamen aprobado por una comisión no fuera aprobado por el Pleno. Por supuesto que el Pleno es la máxima autoridad y puede hacer, dijéramos, lo que estime necesario en el momento de la votación. Pero no es lo usual. Normalmente, cuando la comisión emite un dictamen, ¿verdad?, se supone que el Pleno te la va a dar. Pero aquí no sé qué pasó, que entre el dictamen y la votación, por supuesto que algo debió haber pasado. Porque en la Asamblea Legislativa no se actúa en realidad por conocer el fondo de los asuntos, son decisiones eminentemente políticas. Y en este caso, escuché a varios, y es donde yo veo falacias en su planteamiento, porque dice, mire, es que es mejor para el general, que dicho sea de paso, no lo conozco, es mejor para el general que vaya al órgano judicial y que sea ahí donde se determine la culpabilidad e inocencia. Yo considero de que deberíamos de ir como sentando precedentes. Aquí todos están rasgando vestiduras del Estado de Derecho, todos queremos aplicar el Estado de Derecho, pero cuando nos toca tomar decisiones, como que tenemos un poco de temor. Señores, yo entiendo que como proceso, dijéramos, no hay culpabilidad. La Asamblea lo que ha dicho es al lugar, será la Cámara, pero... Vaya a defenderse a la... Sí, Ernesto, pero para efectos mediáticos está definitivamente terminado, por más que lo pueda dar. La gran pregunta es que ojalá esta persona pueda aprovechar esto, ¿verdad? Esto porque le va a tocar irse al órgano judicial a tratar de plantear su inocencia. En este tema quiero terminar diciendo, bueno, ¿a dónde queda la presunción de inocencia de cualquiera de los ciudadanos? Cuando vengan y digan, no, es que es mejor que vayan a otro órgano a definirlo. No, señor. Lo que la Asamblea Legislativa debe de hacer en los casos de los antejuicios es evaluar la prueba de cargo y descargo y con base a eso dar una decisión y no una decisión única y exclusivamente política. Aún dejando de lado el término de que ellos no son jueces para determinar si es pero culpable. no, eso fue, digo, ahí, porque eso fue no estoy diciendo que eso fue parte del debate, lo que se generó ahí, ¿no? Quiero discrepar en la parte final con Julio, porque la presunción de inocencia, para mí, no se está viendo afectada en lo más mínimo. Claro. En primer lugar, recordemos que el antejuicio es un prejuicio. Precisamente como su nombre lo indica, se anticipa un juicio. El fuero es una coraza, es un blindaje que la Constitución y leyes le dan a ciertos funcionarios precisamente para que la Fiscalía no vaya directamente
hacerles una acusación a los tribunales como puede ser a nosotros los mortales. Ese blindaje es lo que rompe este proceso de antejuicio. Por lo tanto, para mí el principio de legalidad y de inocencia no se han visto vulnerados en lo más mínimo. Pero espérame, hay un elemento bien importante, que como es un prejuicio, es un antejuicio, no se trata de ponderar pruebas ni de condenar ni de no condenar. Se trata de tener los elementos de juicio necesarios que la ley dice para que se configure el desafuero o que continúe con el fuero. ¿Qué quiero significar? Los diputados, en cumplimiento del artículo 236 de la Constitución y del reglamento interior del órgano ejecutivo, nombran, una vez recibida la solicitud de antejuicio por parte de un juez, o en este caso de la Fiscalía o de un civil, deben iniciar el proceso de antejuicio. Pero eso simplemente va a evaluar las pruebas, los indicios que se tengan, y si hay elementos, lo va a pasar a la Cámara para que ya sea quien va a juzgar. Ahora, este tema a mí, y de nuevo, cuando tú decías, Julio, de que los diputados estuvieron rasgándose las vestiduras, diciendo que era un hombre bueno, inocente, que debería mejor ventilar el proceso ya en los tribunales comunes, eso es absolutamente fuera de lugar. En primer lugar, porque la honorabilidad, la inocencia se va a comprobar a posteriori en el juicio respectivo. Espérame, y la otra crítica de que era un juicio político, pero claro que es un juicio político. Si es que esta coraza del antejuicio y del fuero es precisamente para actores políticos y se diluye, se analiza en el foro político por excelencia, que es la Asamblea Legislativa. Todas las decisiones de la Asamblea Legislativa son de carácter político. Yo no había terminado en el planteamiento, David. Cuando yo estoy hablando de la presunción, el antejuicio es un privilegio procesal nada más. Para ciertas personas, claro. Pero aquí va a venir lo contradictorio. ¿Qué va a pasar con toda esta prueba que se ha recogido en el antejuicio? Es indiciaria. No, pero él está bajo juramento en el caso de que este es defensor. Aquí ha habido lugar a formación de causa. Se supone, yo no he visto, sin más que por los medios, que hubieron 12 testigos y de los 12 no sé si eso va a servir. ¿Cómo van a declarar? Porque entiendo que los tienen que volver a llamar a los testigos para probar en sede judicial. No, a donde yo voy es no al tema estrictamente jurídico, voy al tema estrictamente político de fuerzas al interior. ¿Cómo te parece que los diputados primero dicen, mire, es un buen hombre, honorable, y que mejor vaya allá a resolver? Esa es para mí una contradicción, ¿verdad? Porque no se está tratando si es honorable o no, se está tratando si hay elementos de juicio para haber participado en un delito. La verdad es que no han tenido ni siquiera el valor para poder haber aceptado, bueno, hay suficientes elementos de juicio, vámonos. No hay, pongámoslo fuera en ese Doctor. término. Mira, Julio, es una contradicción la manifestación de los diputados, como tú dices, rasgándose las vestiduras, te lo pongo entre comillas, porque aquí hay otro poder superior a todos los órganos del Estado, a toda la economía y la regulación económica de este país. Y ese poder superior se llama los Estados Unidos de América. Lo que pasa es que les da miedo hablar de que los Estados Unidos de América aquí están metidos en todo. Les da miedo. Y cuando ustedes dicen, ¿cómo es que el dictamen era que no procedía el antejuicio y que este hombre hubiera quedado libre? Porque sí hay una resolución que tiene efectos jurídicos y judiciales en la Asamblea.
¿hay lugar a formación de juicio o no? Si se dice no hay lugar, no hay lugar. Esa es una resolución de la Asamblea que invade al órgano judicial. Y si la Asamblea dice no hay lugar a formación de juicio, ese hombre sale libre y no se le puede juzgar. Así de simple. Pero ¿por qué la comisión, habiendo dicho que no había lugar a formación de juicio, es decir, que este hombre era inocente, en otras palabras, por qué lo condenan? Lo condenan porque sencillamente hubo presión de la Embajada de los Estados Unidos. No ha habido condena. No ha habido condena, Es doctor. que no había condena. No, perdónenme, miren, déjenme terminar, porque condena no solo es la condena que se da en los tribunales. A este hombre lo condenaban o lo absolvían. Y lo absolvía o lo condenaba una entidad política. Ya les digo, si hubiera dicho la Asamblea no hay lugar a formación de causa, ¿qué hubiera pasado? Ahí termina. Ahí termina. No, No. no, No, perdonen. ¿Y cómo Ya lo va a ir a me van dar la denunciar? palabra a mí. Perdonen, ahí termina. no. Perdonen, Claro bueno, que no. ya les voy a dar la palabra. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los diputados se dieron vuelta. Y se dieron vuelta en un receso. Y entonces dijeron, este hombre mejor que se vaya para los tribunales, nosotros nos lavamos las manos, decimos que es una buena persona, pero que allá los jueces y la fiscalía lo hagan pedazos. Ahora, el problema no es ese. El problema es por qué a un hombre tan bueno se le está tratando de una manera tan vil. Porque ese hombre tan bueno, que fue ministro de Defensa, está protegiendo a otras personas dentro de la Fuerza Armada que sí son los responsables desde hace muchos años de todo lo que está pasando en la Fuerza Armada, que están pasando cosas sucias al interior de la Fuerza Armada. ¿Por qué creen que llegó el ministro de Defensa y el alto mando uniformados? Porque era un mensaje que le estaban mandando al general Benítez. Era un mensaje que le estaban mandando a los diputados. Era un mensaje que le estaban mandando a la sociedad, que le estaban mandando al mismo Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque ahora que el general Benítez va a ser procesado como cualquier mortal, lo que va a suceder es que se va a armar, se va a abrir una caja de Pandora en donde van a salir implicados otros mandos de la Fuerza Armada. No es ningún secreto en la Fuerza Armada que en la Fuerza Armada ha habido y hay corrupción, lo cual en el pasado no ocurría. La corrupción de vender armas, la corrupción de prestarse a abrir tránsito para la conducción de la droga. Bueno, hay cochinadas. Y esas cochinadas tienen que salir a la luz, porque si no salen a la luz, este país ya no tiene ninguna institución que pueda darle la certidumbre de que el país va a cambiar. La Fuerza Armada tiene un prestigio ganado desde hace más de 100 años. Y ese prestigio lo ha perdido a causa de los malos elementos que están jefeando la Fuerza Armada en los últimos años. Metidos con el poder civil y haciendo de El Salvador un coto de caza para su propio beneficio. Yo creo que de este antejuicio, que como bien lo dicen nuestros amigos, no es un juicio judicial, no se le ha condenado jurídicamente, Es un ni se le ha prejuicio. absuelto jurídicamente.
aunque mediáticamente están condenados muchísimos, porque es muy fácil la condena mediática, lo difícil es la condena jurídica, porque ahí sí hay que probar. En lo mediático no, vea, voceros anónimos, fuentes que no puedo revelar, dicen tal cosa. En este caso no. ¿Qué mensajes hay? Yo siento que hay varios mensajes. En primer lugar hay un mensaje, miren, es posible quitarle el fuero a un funcionario. Ese es el primer mensaje. Señor, usted tiene un blindaje y ese blindaje, ese fuero es importante porque sirve para proteger al funcionario frente a decisiones controversiales que muchas veces tiene que tomar. Un funcionario muchas veces toma decisiones en que atenta contra determinados intereses particulares en función del interés general y del interés nacional. Y ahí necesita ese fuero. Esos que andan diciendo quiten el fuero, en el fondo lo que quieren es debilitar más la institucionalidad pública de este país. Pero ese fuero tiene un límite. Y el problema es que ese fuero ha servido como coraza para delinquir, como coraza de impunidad. Ojalá que el primer mensaje que estemos entonces recibiendo es decir, señores, ese fuero se puede quitar. No es un blindaje a prueba de todo. En segundo lugar, yo creo que hay un mensaje. Miren, las correlaciones políticas cambian. Ya lo dijeron ustedes acá. Hubo un dictamen de una comisión en que dijo que no había lugar al antejuicio y en el Pleno cambió. Eso hay que decirlo muy claramente, es legal. Quien decide es el Pleno. La comisión da una opinión al respecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Como bien creo que lo decía Julio, cuando hay una decisión de comisión, por lo general se respeta en el Pleno, por dos razones. Primero, porque la comisión entra más a fondo a ver el problema. Ya en el Pleno se ve de manera general. En la comisión se entra, se escudriña y se le encuentran todas las aristas positivas y negativas al problema. Ya en el Pleno se llega a ver lo general. Pero en segundo lugar, porque en la comisión, en cada comisión, hay una correlación política de fuerzas que de alguna manera debe de corresponder a la correlación que hay en el Pleno. ¿Qué es lo que pasó? Que cambió la correlación. Fíjense que la argumentación, yo de lo poco que vi, no cambió. Lo que hubo fueron esos discursos tan buena gente, que vaya a contar cómo es de buena gente a los tribunales. Lo que cambió fue la correlación política. Es decir, hubieron fuerzas políticas que consideraron, o diputados, que era necesario hacer un juego. Y miren, en este país tan polarizado, con tantos problemas, en que sabemos cómo trabajan las fracciones, eso de dejo en libertad a mis diputados, no es cierto, esa es una estrategia política para quedar bien con Dios y con el diablo. Ustedes tres para allá apoyan y nosotros dos atacamos. De manera que cuando lleguen los que atacan, habemos algunos que hemos hecho y viceversa. Este es un juego de correlación política que ya se ha usado en otras ocasiones. Ahí está el segundo mensaje. Hay un tercer mensaje. ¿Por qué se llevó al general Benítez a un antejuicio cuando perfectamente el presidente de la República hace meses lo pudo haber destituido en una forma muy honorable? El presidente lo hubiera podido despojar de su blindaje y ya entonces él iba a enfrentar su juicio. ¿Por qué se decidió ir por esa ruta tortuosa del antejuicio? ¿Por qué? Porque pensaron seguramente que iban a ganar el antejuicio y pensaron que podían generar buenas condiciones en una batalla mediática. Y ahí pareciera ser que también, amigos y amigas, les falló el cálculo, no hubo cálculo.
Ahora, aquí, y con esto termino, Pero quiero terminar con se ha hablado, pausa, se ha regreso hablado contigo. de la presencia de la Embajada de Estados Unidos. Yo más adelante les voy a explicar cuál es, a mi juicio, la mesa de cuatro patas que está en el fondo, cuáles son las 4 piezas claves que están en el fondo de todo este combate que hay contra la corrupción. Ok, mañana un análisis de coyuntura tratando la manera de visualizar lo que se ha hecho a lo largo de este año y que está por concluir. Les invito a ustedes a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a tener desde luego la opinión de Félix Ulloa, que vamos a hacer una lectura sobre el quehacer político de nuestro país. Vamos a también al doctor Jorge Martínez, vamos a conocer la opinión de él en otras áreas. Así es que desde ya no se pierda en directo con Ernesto López Radio a las 7 de la mañana. Este sábado, un análisis de coyuntura a concluir ya el año 2016. Vamos a la pausa y también tenemos importante información sobre el tráfico. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Miren qué preciosa esta imagen de nuestra catedral metropolitana. Estamos con nuestro megadrón en el mero centro de la capital salvadoreña, San Salvador. Ahí tenemos precisamente este sobrevuelo en las cúpulas, ¿verdad?, de nuestra catedral, en el centro, domo, gracias Garrid. Ahí está precisamente el Teatro Nacional, qué preciosa imagen, de verdad muy alusiva, y sobre todo también ese baño de sol que nos está dando el astro a esta hora. Vamos a ver, ahí tenemos tráfico en el centro de la capital muy leve, no tenemos prácticamente carga vehicular, por lo cual usted puede tranquilamente transitar sobre esta zona. La primera calle está ahí también de forma de oriente a poniente, que refleja también similares situación de tráfico a esta hora. Así es que desde ya usted toma en consideración, vamos a hacer un giro hacia lo que sería la Quinta Avenida. Claro que sí, ahí estaríamos haciendo un giro hacia el sector de la Quinta Avenida, que estaría más adelante, ¿verdad? Donde prácticamente sobre la primera tenemos una carga vehicular leve. Así es que preciosa imagen desde el centro histórico de la capital, y todo esto gracias a Texaco. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Bueno, cada quien tiene sus propios intereses, pero si es bajo justicia y bajo leyes, creo que es lo mejor. Y si él no tiene nada que ocultar, pues creo que hay un dicho que dice que nada debe, nada teme. Todo tiene que ver con la política. Serán las leyes, ¿verdad? Y los tribunales los que tienen la palabra ahí. Así él sale de dudas, como dicen todos. Y él también demuestra su inocencia y que todo ha sido simplemente una pantomima de las autoridades. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente a usted por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos están desde luego enviando ya mensajes importantes sobre la opinión que tienen con relación a esta primera fase de debate, que tiene que ver precisamente con las consecuencias que trae precisamente el desafuero contra el general Atilio Benítez por parte de la Asamblea Legislativa. Pero antes de continuar, como ya es costumbre, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Abrimos el debate, ¿ok? Solo quisiera acotar un elemento. Yo voy a quitarle también de lo que citó Juan José. Está bien, bueno, hay una oleada de querer quitarle el fuero a los funcionarios gubernamentales, a los funcionarios que tienen esto. Pero hay una acotación. Efectivamente, en el ejercicio de esta representación popular se pueden cometer delitos, pero el artículo 236 de la Constitución es bien claro
y que establece por los delitos oficiales y comunes que cometan estos funcionarios. Si fueran los delitos oficiales, ahí se aplicaría lo que dice Juan José, de que ameritaría una protección por el tiempo que dura su mandato. Que no dice oficiales o comunes. Y comunes. Ajá. Por lo tanto, No los solo los delitos... oficiales. No, pero es que vos dijiste que está bueno que tengan fuero por los delitos que cometan en No, el ejercicio. me equivoqué. Es por su trabajo durante su función. Él Claro, tiene que no, él toca pero- intereses. está bien, pero no, vale. no delinquir, al contrario. Pero por eso, sí. pero si la eso consti- entendiste, la o me Constitución, equivoqué yo, pero la Constitución habla de delitos oficiales, y eso que tú decís es oficial, y comunes, que es lo que ha hecho, por lo que le imputan al general Benítez. Es un delito común en el ejercicio de su cargo. Para mí no debería de haber fuero en estos delitos comunes. Yo solo quiero disentir contigo cuando dijiste que uno de los mensajes que se mandaba era que se puede quitar el fuero. Así hiciste tu planteamiento, así es. ¿verdad? Yo estoy de acuerdo siempre y cuando tengas la correlación de fuerza. ¿Tú crees que en realidad se va a quitar un fuero? Se va a quitar siempre y cuando tengas 43 votos. Porque no es cierto que han hecho un análisis exhaustivo de la valoración ni de la aportación que tuvieron en ese momento. En teoría, no debería de haber fuero para nadie, y que sean juzgados mortalmente como cualquiera. Pero ¿por qué se instituyó esa figura? Para una protección institucional, para que el diputado en el ejercicio de su función o el funcionario en el ejercicio de su función no pudiera estar siendo demandado a cada rato. Lo que pasa es que hemos confundido, dijéramos, el privilegio procesal del antejuicio con impunidad. Antejuicio no significa que vos no lo puedes demandar. Ahora, que sí, en mi criterio, tiene efectos jurídicos lo que la Asamblea Legislativa dice, por supuesto que los tiene. Sí, pero no definitivo, Julio. No, pero ¿cuál es el objeto? Suponete que hubiera dicho no al lugar a formación de causa. Lo que yo quisiera es que no lo compares con el proceso jurisdiccional o judicial. No. Son dos etapas completamente diferentes. Sí, Garrido, pero sí puede causar efectos jurídicos y de hecho genera efectos jurídicos, pero no el tipo de efectos jurídicos que genera una decisión judicial. Decime si se hubiera declarado no al lugar a formación de causa, ¿cómo lo hubiera hecho para demandarlo? En primer lugar, se puede, ¿cómo, pues? esperando que le venza el plazo de la protección que le da el antejuicio. Pero entonces ya no hablamos de privilegio procesal, no, estamos hablando pero se del demandable. antejuicio. En segundo lugar, se puede generar otra acusación por otro pero delito. por otro delito. No, pero Claro. te digo, causa estado en cuanto se archiva, pero la persona, cuando ya sea imputable directamente, perfectamente puede ser Sí, procesada. pero es que ustedes se han encerrado en la parte del antejuicio. Veamos el resultado de que la Fiscalía haya perseguido al general Benítez hasta llevárselo a antejuicio para que ahora pudiera él, la Fiscalía, como cualquier mortal, llevarlo al juicio, al juicio Jurisdiccional. jurisdiccional normal, común. ¿Qué tiene la Fiscalía o qué se le ha informado a la Fiscalía? ¿Qué pruebas hay para acusar al general Benítez? ¿Qué pretende la Fiscalía al acusar al general Benítez? Obviamente, arriba del general Benítez, tanto en rangos como en cargos, hay otras personas que van a salir implicadas, incluyendo civiles del gobierno que van a salir implicadas de este gobierno o del otro, o del anterior, inmediato. Pero si es que cierto, van a salir Kirio, implicados. Pero mira, si es cierto lo que vos están planteando, pues hombre, yo creo que este país también se merece, ¿verdad?, esa transparencia. No puede ser. Ya se nos olvida a nosotros que aquí hay 16 muertos diarios. Es que no me estoy quejando. Estoy celebrando
que se llegue a la verdad. Que se saque de dónde se compran los fusiles que utilizan esta gente, a dónde están los tiros, dónde se compran. Pero nuevamente, miren, y la fiscalía está obligada a llevar todas las pruebas que tiene en un momento ante la Asamblea Legislativa. No. Lo que la fiscalía está obligada es a demostrar que existe la suficiente evidencia indicios como para iniciar un proceso. Y eso hasta es todo. por estrategia, yo no soy abogado ni mucho menos fiscal, pero yo no llevaría todas las pruebas a la Asamblea para develar la estrategia judicial que voy a usar. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque Kirio ha señalado algo importante. Y es, miren, hay casos de corrupción complejos en que no hay culpabilidades individuales. Algo que nos ha dejado como lección el ejemplo de Guatemala, y yo estuve en la inauguración de la Semana a favor de la transparencia que organizaron 3 prestigiosas instituciones de la sociedad civil. Si algo queda claro en Guatemala, es que lo que existían lo que existen son redes de corrupción, es decir, una especie de crimen organizado. Pero por algún lado hay que empezar. Empezaron a jalar un hilo y fueron saliendo toda la estructura de la línea, que ya era una organización criminal. Después, a raíz de la línea, fueron moviéndose hacia otros sectores y fueron descubriendo más y más cosas. ¿Por qué? Porque la corrupción, amigos, cuando se ha generalizado como en nuestros países, actúa a través de redes. Entonces, no sería raro, en el marco de lo que dice Kirio, que el general Benítez sea nada más la punta del hilo para comenzar a descubrir a lo mejor una madeja. ¿Por qué? Porque el problema del tráfico de armas es un grave, pero además de eso, también. Así es, y droga, pero además de eso es algo internacional. Aquí se funcionan con redes internacionales. No es que un oficial se robó 2 fusiles y se los vendió al marero del barrio. No, eso no es. Eso lo hacían desde hace años y no la guerrilla le compraba una gran cantidad de armas al ejército. Pues y muchas de las armas que andaba la guerrilla no habían sido recuperadas, se las compraban a los viejos militares. Ahora bien, el problema es el tráfico de armas. Ese es el problema. Y además, ¿cuál es la fuente de las armas? ¿Dónde están los grandes proveedores de armas, los grandes constructores de armas? Esos no están ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni en Honduras. Aquí somos receptores o paso para otros lados. La verdadera mafia de las armas funciona en los países donde se producen estas armas. Y hubo recientemente un famoso escándalo en México de cómo grupos de narcotráfico estaban comprando armas ilegales hechas en los Estados Unidos. Pero mira, solo quiero hacer una acotación porque se está dejando de decir la Fuerza Armada. La Fuerza Armada como institución, creo que es injusto estar haciendo señalamientos en contra de la institucionalidad de la misma. La Fuerza Armada ha sido prestigiosa en este país. Ha defendido a este país en los momentos más difíciles. Mira, que algunos también la Fuerza Armada ha tomado decisiones institucionales. Yo no me refería a la Fuerza el Armada. Asesinato de los jesuitas, yo me referí a los militares. Para eso voy, a eso voy, Kirio, a eso voy. Óyeme, a los militares sin honor que tiene la Fuerza Armada adentro. Pero al final lo que queremos decir, que son acciones personales y no institucionales. Si un elemento, no puede juzgar a toda la Fuerza Armada porque un elemento. Hay malos militares, hay malos policías, hay malos jueces, hay malos abogados, pero generalizar el concepto como es que es una corrupción generalizada, perdóname, me resisto a creer. Pero cuando hay decisiones que se ha ido probando que son institucionales de cometer delitos, como es el caso, por ejemplo, del asesinato de los padres jesuitas, cuando hay encubrimiento institucional de crímenes de guerra, ahí entra la institucionalidad la que se cuestiona. Ese es un tema que ojalá lo debatamos y esto del tráfico, y ya van a ver
todo lo que va a salir con esto del tráfico de drogas, de armas y de drogas. Ya van a ver todo lo que va a salir. Mira, yo creo que deberíamos de dejar de especular y ver qué es el planteamiento formal que va a hacer la Fiscalía a la hora de la acusación es de esperar en la Cámara Sí, de lo respectivo. penal. Allí vamos a dejar de ver todo el ruido que se ha hecho, porque sí, me parece que se criticó de que era una acusación o una decisión de carácter político. En efecto, lo es. Es político. Pero tiene efectos jurídicos porque ya pasa a una instancia judicial. Me parece que es bueno el punto que tú concluyas y cierras el capítulo de ese tema, porque quiero ver también el otro que es importante, sobre las implicaciones que tiene nuevamente un atraso en la aprobación del presupuesto general de la Nación. Acaban de contar que el alto mando llegó en pleno uniformado al antejuicio y eso. Sí, eso ustedes lo contamina, dijeron, eso ¿qué contamina. significa eso? Bueno, no, el alto mando en pleno ahí, ¿Y qué? unos malos militares. No, lo que pasa Que no es vaya a haber encubrimiento institucional, eso es importante. Esa es otra cosa, un encubrimiento a que diga la Fuerza Armada, Pero a que tengo diga que indicios la para institución decirlo, está de esa Y manera. cuando digo encubrida, institucional, no. ¿a qué me refiero? Pero es que miren, El el ministro. A la institución. encubrimiento se da de un montón de formas. Primero, Juan José mencionó de que surgía la gran duda de que si habían investigaciones, ¿por qué lo mandaron de embajador? O al revés, ¿por qué no le quitaron el cargo para que fuera juzgado como mortal? ¿Me explico? No se pudiera ver eso como un encubrimiento. Bueno, y va a tener la oportunidad hoy que vaya para los juzgados de demostrar Sí, su hombre, culpabilidad. es que o no, mira, pues. porque las pruebas de la embajada llegaron después, punto. Si Lo es que que no miren, tenías- no crean aquí, no creamos aquí que aquí está el non plus ultra de los investigadores. No, aquí necesitamos de los americanos para limpiar este país. Y eso es lo que están haciendo. Y ojalá que lo sigan haciendo con mucha determinación, porque en este país ya no queremos esas suciedades de parte de grupitos que ensucian a toda la sociedad salvadoreña. Ok. Sánchez Serén no tenía la correlación militar como para haber él quitado a la coraza. Por eso lo mandó a la asamblea para lavarse las manos. No fue él. No, pero es que no fue él. yo ahí es donde Ahí. discrepo. Es decir, si vos has cometido, ¿por qué tenés que lavarte las manos? Vaya y procéselo y No, denúncielo. lo que no podía Sánchez Serén era ¿qué? quitarle y no lo la nombra, coraza pues. a él. Y no lo nombra. ¿Sabes No, por sí qué? había una correlación para quitársela. No podía quitarlo del cargo no. de canciller. Podía Mira, hacerlo. ¿Sabes? diputado. ¿Sabes no, por Hacerlo, qué? pero no tenía Ya- la ya- correlación. ¿Sabes en por qué el presidente se lavó las manos? Porque probablemente gente muy cercana al presidente y al gobierno, que son civiles, están implicados con algunos malos militares en este gran escándalo que hay. Entonces, Bueno, Bueno, esperemos, como tú dices, ver cuál va a ser el otro escenario que se abra ahora a partir de que la Fiscalía ya presente todas sus pruebas para encaminar este proceso desde luego, a las conclusiones que van a haber. Señores, vamos al presupuesto. Sigue el atraso. Ayer, menos mal, se aprobaron, creo que 1 de 2 o 3 préstamos que se están solicitando. No va a haber presupuesto. No va a haber Solo presupuesto. va a haber presupuesto. Otra vez, ¿qué Pero- implicaciones tiene esto? Pero fíjate que yo ayer, Pero mira- escuché que trajiste aquí a 3 A diputados. 3 diputados donde de la fracción de hicieron Arena. Mira, yo no sé cómo lo ¿Qué, vas a ¿qué enfocar. vistes en ellos? O sea, ¿por qué? Primero, hablaron algunos sobre el tema, dijéramos, de un presupuesto penal y el otro un presupuesto político. Yo al final te quiero decir que el presupuesto, ¿verdad?, que aparentemente está presentado en la Asamblea Legislativa, tiene los propios mecanismos. Para mí es el control constitucional que tiene el órgano legislativo sobre el judicial. Sobre el Ejecutivo. Pero el presupuesto para presentar tiene una fecha que era el 30 de septiembre, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la presentación? De que ustedes como diputados hagan un análisis exhaustivo del presupuesto y si ustedes le encuentran que no está equilibrado, que hay presentaciones
de los ingresos y de los gastos, pues entonces devuélvanselo al Ejecutivo con todas esas prevenciones. No se puede, no se puede. Sí, claro que se puede. No se puede. ¿Y con qué objeto crees que se presenta el presupuesto a la Asamblea? ¿Solo para presentarlo? No, ya Tiene se que analizarlo. Oíme, ya se presentó. ¿Sí? ¿Sí? No pueden retirarlo. ¿Por qué no lo va a poder? No lo pueden retirar. retirarlo. No, ya está Ahorita ya empezó el proceso de formación de ley. Sí. El presupuesto es una ley. Sí. Y no puede interrumpirse retirando ese proyecto pero se puede modificar. para Se modificar. puede modificar. ¿Sabes lo que se puede hacer? Mandar un adendum a la Asamblea Legislativa diciéndoles, miren, hay que meter estas partidas. Va, mira, Mire, pero no nos compliquemos. Mira, no nos compliquemos. Yo insisto que no va a haber. Bueno, no sé si va a haber no va a haber presupuesto aprobado este año. Ya la Constitución en el artículo 227 lo establece. Dice, una ley especial regulará el procedimiento que deba seguirse cuando al cierre de un ejercicio fiscal no esté en vigor aún el presupuesto del año siguiente. Pero ya hay, recordemos, en el 2000 o en el 2001, que creo que fue de las últimas veces que no se aprobó el presupuesto, se autorizan prórrogas mensuales y ahí no hay ningún inconveniente. Lo que ha llegado a esta circunstancia es precisamente la falta de un acuerdo político. La mesa fiscal ha estado atrasada porque lo de la emisión de bonos, cuando les tocó nombrar a la Corte de Cuentas de la República, atrasó el procedimiento de los acuerdos en la mesa fiscal. Probablemente, de hecho, el presidente lo mencionó en su discurso de la noche de estas, en el que llamaba a que la mesa fiscal continuara el diálogo. De allí es donde va a surgir un consenso sobre el presupuesto. Pero muy difícilmente, me da la impresión, a menos que haya un madrugón, vaya a haber este año. Creo que faltan 2 plenarias. Aquí he visto muertos botando basura, Garrido. Aquí si hay correlación de fuerzas lo van a aprobar, no hay correlación de fuerzas no lo van a aprobar. Yo lo que te quiero decir que la Asamblea, ya que se está hablando de los roles que quieren rescatar, y muy bien lo dijo ayer un diputado, dijo, han criminalizado, hay delitos, sí, hay delitos por no hacer lo que conforme a la Constitución le compete. Y te voy a decir, aquí anualmente hay una memoria de labores. Lo que pasa es que la Asamblea usa la memoria de labores como algún formalismo y tiene una finalidad, es analizar la gestión, la ejecución administrativa del presupuesto. Pero hay algo en el caso del ministro de Hacienda, fíjate bien, que además de presentar la memoria de labores, constitucionalmente el ministro de Hacienda tiene que dar 3 cosas, señores diputados. Y nunca lo hemos visto que lo hayan resaltado en ese término. Primero, tiene que dar una cuenta general del último presupuesto que tuvo. Segundo, un estado demostrativo de la situación del Tesoro. Y por último, el patrimonio fiscal. Eso lo van a encontrar en la Constitución y tiene una sanción. Tiene una sanción. Si no lo presenta por Ministerio de Leyes de puesto del cargo. Pero ustedes no han visto cuando están presentando la memoria de labores. Nadie le está poniendo atención a la memoria de labores, la van a aprobar, uno la pero eso es sintomático de todos los diputados. Sí, pero esos son hasta vos, si hubieras quedado, lo hubieras hecho. No, mira, son controles constitucionales dijéramos, del órgano legislativo hacia el Ejecutivo. No, yo no comparto eso. Yo no sé qué actitud hubiese tenido en el supuesto que vos estás planteando, pero ustedes, señores diputados, son los responsables en primero del análisis. Si han detectado que no está equilibrado, si han detectado de que ha habido fraude, si han detectado de que no se han incluido, prevénganlo y si no, inicien en los procesos. Pero no se vale. Ante juicio. Pero no se vale venir a decir, mire, no lo han presentado mal, no reúnen los requisitos, igual. Y no se les olvide que ustedes están hablando de una omisión, y ayer se citaron varios artículos penales, pero también hay omisión por no cumplir con las obligaciones que ustedes como diputados tienen. O ya se les olvidó que pasamos más de 5 meses sin Consejo Nacional de la Judicatura. Ya se les olvidó que nunca se nombran en el plazo que está. Eso también es omisión.
eso también está tipificado como delito. Por eso me gustó el día de ayer que el diputado lo haya puesto en ese sentido, porque o todos en el suelo o todos en la cama. Yo nunca he visto un presupuesto que se apruebe fácilmente en la Asamblea Legislativa. Todos los años hay un inmenso debate, intenso debate sobre el presupuesto. Y se termina aprobando al final un presupuesto desfinanciado, un presupuesto que no corresponde a la realidad de lo que se va a hacer, con un montón de modificaciones y con una serie de dulcitos que se le reparten a los diputados. Así termina siempre. Sí, pero hoy no ¿Qué es lo que está cambiando hoy? En primer lugar, que ahora hay una exigencia de mayor transparencia. Claro. Que ahora hay un problema fiscal mucho más agudizado que en el pasado. Y que ahora todo este combate a la corrupción ha comenzado a destapar cosas que antes se podían hacer y hoy no se pueden hacer. Esa es la diferencia que hay. Y a lo mejor por primera vez tengamos un presupuesto un poquito más cercano a la realidad. Ahora, que no se ha aprobado, eso sucedió ya en el pasado reciente. A la democracia cristiana, cuando estaba Napoleón Duarte en el gobierno, hubo un año en que no le aprobaron y lo llevaron mes por mes, cutarriadito. Cuando el último año de Francisco Flores Pérez, igual el FMLN le detuvo el presupuesto y fue hasta que llegó el nuevo presidente Antonio Saca, que tuvo la habilidad de negociar con Chafik en ese momento y hasta entonces ya, después del primer trimestre prácticamente, le aprobaron el presupuesto general de la nación. Es decir, están en ese juego. Te quiero comentar un elemento histórico. Hasta antes del 2006, creo, ya en tiempos del expresidente Saca, los presupuestos llevaban implícitos las obligaciones internacionales, por eso se necesitaba mayoría calificada. Hoy no. Allí fue donde se hizo un cambio, se separó los compromisos de carácter internacional, las obligaciones de endeudamiento y se deja el presupuesto ingresos y egresos simple. Ese solo requiere 43 votos. Ese es el mensaje, ese es el mensaje, solo si no se me va la idea. Políticamente hablando, para aprobar este presupuesto se necesitan 43 votos. Correcto. Solo quedan 2 plenarias. Vamos a ver si la correlación política tradicional que ha venido FMLN, Gana y PCN se mantiene. Porque a mí la percepción que me está dando con el antejuicio es que la correlación se cambió. Es que ya cambió. Sí, hay una recomposición, ¿verdad? De la derecha en este momento. Totalmente de acuerdo. Y están aislando al FMLN en el sentido. Sí, con una diferencia que Gana es cogobierno del FMLN. No es una alianza política en el momento. No sé qué va a resultar de esto. No sé qué va a resultar. Lo vamos a ver la otra semana. No, es decir, precisamente, esa era, por eso es que yo decía, ahora las reglas de discusión del presupuesto están cambiando. Se acabó el esquema de, mira, aprobame esta fundacioncita para que tengas mi voto. Aprobame para esta iglesia de los santos del último día, esto, otra cosa. Se acabó. Ahora van a tener que entrar a discutir en nuevos términos. El problema, amigos, es que tenemos un estamento político que todavía no está preparado para un debate serio, y menos en un año que es preelectoral. Ese es el riesgo y es el costo que vamos a pagar. Y por eso es que no va a haber fácilmente presupuesto. Yo estoy de acuerdo con alguien que dijo, la única posibilidad de que algo salga, y ya no va a ser este año, es un acuerdo en la mesa fiscal. Y es con las presiones externas necesarias para que eso pueda salir adelante. Ahora, bueno, voy a darle la palabra, doctor, cuando regresemos, porque tengo desde luego la señal, no tenemos señal de nuestro Megadrón, desde luego volando siempre en la zona del centro histórico de la capital. El dron es gracias al patrocinio de FedeRed, de Sistema Fede Crédito.
Bueno, ahí está la avenida Cuscatlán de norte a sur, ¿verdad? Palacio Nacional, impresionante imagen de nuestro centro histórico, bastante fluido el tráfico en lo que corresponde a esta importante arteria que cruza el corazón del centro de San Salvador. Así es que desde ya usted toma en consideración esta imagen que está otorgándonos a buena mañana nuestro Megadrone sobrevolando lo que es el Palacio Nacional y sobre todo también esta importante arteria para conectar desde luego el paso de nivel sobre lo que sería el Boulevard Venezuela, hoy general ¿qué? El Boulevard Venezuela tiene castellano, ¿verdad? Ya volvió de nuevo, ¿verdad? Otra calle, bueno, como le cambian nombre, así es. Bueno, vamos a ver. Así es que desde ahí tome en consideración usted si piensa desplazarse por esta zona muy importante de la capital. Ahí tenemos buses mal estacionados, como siempre, ¿verdad? Del sistema. Vamos entonces desde luego a la pausa. Gracias a Sistema Fede Créditos por esta importante sección que nos pone, mira, lo que viene ya de la zona de San Jacinto para entrar a la capital, sí, hay una carga en ese paso de desnivel. Interesante la perspectiva que nos da esta imagen de tráfico. Si usted piensa salir de este sector de San Jacinto hacia incorporarse a esta calle, tenga muy en consideración esta imagen. El dron es gracias al patrocinio de Federred, de Sistema Fede Crédito. Bueno, de que se pongan de acuerdo, pues porque a la ciudadanía es la que nos perjudican en todo, porque ellos están en el pleito, no se ponen de acuerdo y la población que al final nosotros los que salimos perdiendo. Si vamos viendo en los préstamos que hacen, una parte para trabajar y los demás a saber que lo hacen. Si no hay un acuerdo, ¿cómo va a haber paz en un país? Si no le ayudan al gobierno a salir de la crisis, ¿cómo va a poder salir el hombre? Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que ya se está expresando a través de las redes sociales. Como siempre, aprovecho e invitarles a que hagan buen uso de su espacio para que puedan de alguna manera aportar al debate constructivo de mucha altura, porque uno de los principales objetivos, como siempre lo he dicho, es que nosotros estamos por fomentar esa cultura del debate que mucho nos falta a los salvadoreños. Por esa razón, aproveche, si va a enviar sus Twitter, por favor, que sean de una manera coherente, con mucho respeto. Dice, por ejemplo, José González: Ernesto, buenas valoraciones políticas. Saludos desde Londres, Inglaterra. También voy a comentar algo relacionado a alguien acá que nos está diciendo. Ernesto dice, me gustaría, dice, que en tu panel, que Héctor Cortés es todo lo contrario. Dice que sería bueno que se delate con nombre y apellido de los corruptos. Hay que ser muy cautelosos. Aquí no se puede hacer condenas porque no somos ningún tribunal. Se hace el análisis respectivo de lo que está pasando alrededor de los temas como lo que hemos abordado hasta este momento, pero no estamos precisamente por condenar a nadie. Y esa es una responsabilidad ética de este servidor como del medio. Así es que, por favor, aprovechen, dejen los insultos en las redes sociales porque de lo contrario no se van a utilizar. Formule preguntas coherentes. Usted tiene todo el derecho y esa es la razón por la cual nosotros existimos. Doctor. Yo lo que creo es que para que haya presupuesto, ese presupuesto tiene que equilibrarse. Definitivamente. Si ese presupuesto se aprueba con 43 votos y no está equilibrado, la Sala de lo Constitucional lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque el presupuesto debe ir equilibrado. Pero ¿cómo equilibrar un presupuesto donde hay tanta polarización entre las partes, donde hay tanta demanda que no está satisfecha a los médicos,
con el escalafón, a los maestros, a los veteranos, a los alcaldes. Solo ahí necesitaríamos por lo menos unos 500 millones de dólares. Ahora, pudiera ser que los partidos políticos, en un afán patriótico, se pongan de acuerdo y aprueben esos 500 millones y se mande un adendum del Ministerio de Hacienda a la Asamblea que ya cuentan con los recursos y que han metido el FODES, que han metido los escalafones a los veteranos y otras cosas. Solo en ese caso podría aprobarse el presupuesto. Pero si están intentando aprobar el presupuesto desfinanciado, señores, la Sala de lo Constitucional se los va a declarar inconstitucional. Yo quiero dar mi valoración en este último aspecto, es que no va a haber presupuesto. Sin temor a equivocarme, y digo por esto. Primero, porque ya no hay tiempo para, dijéramos, modificarlo, retirarlo o evacuar todas las decisiones. Pero hay dos razones más importantes por qué no se van a aprobar. Porque, según lo dicho por los mismos diputados, es un presupuesto que no está equilibrado. ¿Y cuál es el equilibrio? Es la estimación entre los ingresos y los gastos. Acordémonos que esta es ley de presupuesto. Entonces, los diputados o las fracciones que aprobasen el presupuesto a sabiendas de que no va equilibrado, a sabiendas de que no están incluidos todos los gastos que debe de tener, pueden, y tomando las aseveraciones que hizo el diputado el día de ayer, responsabilidades a aquellos que lo hagan. Pero la verdadera razón al final del por qué no se va a poder hacer es por el riesgo que se va a correr que la sala, como muy bien lo planteó Kirio, declare inconstitucional este presupuesto porque ninguno de los cuatro está siendo demostrado. Todo presupuesto, y termino con esto, es un acto jurídico, ¿verdad?, administrativo de la Asamblea Legislativa. 2, tienen un cálculo anticipado. 3, estima los ingresos y los gastos. Y por último viene la autorización. Si esas cuatro elementos que debe contener el presupuesto en el actual no se tiene, sin temor a equivocarnos, va a ser objetado y declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte. Yo creo que estoy casi de acuerdo en todo lo que han dicho. No va a haber presupuesto, muy difícilmente, no va a haber presupuesto este año, muy difícilmente. Creo que lo más importante es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo entiendan que las reglas de debate están cambiando para todos en la mayoría de los temas. Este presupuesto se inició, se presentó y su debate comenzó en las mismas circunstancias como se ha hecho siempre, sin darse en cuenta que la realidad ha cambiado. Ahora se acabó el hecho de presentar presupuestos desfinanciados, porque no es la primera vez que se hace, ni es solo en los gobiernos de izquierda que se ha hecho. Pero se está acabando ese hecho, es decir, es porque se hacía en el pasado, ya no puede ser pretexto para que se siga haciendo. Primer punto. Segundo punto, también los términos del debate cambian. Es que miren, ¿y ustedes creen que los 84 diputados conocían el presupuesto a fondo cuando levantaban la mano? No, conocían la parte que les interesaba a ellos. La ley de presupuesto. Y al final la discusión se reducía a apruébenme una donación para esta fundación, apruébenme una donación para este ministerio de iglesia, apruébenme esta fundación para esta institución tal, que el presupuesto general de la nación. Incluso yo recuerdo que Héctor Silva,
en aquella época que le molestaba ver eso, pero que en esa época ningún medio de comunicación decía ni media palabra, decía, esa es la piñata, decía, ese es el reparto de las cartas al niño Dios, que al final es lo que determina la aprobación del presupuesto, porque ya no importaba si iba de financiado, cuánto le daban a cada cartera, no, lo que le interesaba era el puchito que le estaban poniendo en una alcancía, fuera para él o fuera para un beneficio de una comunidad. Esos términos están cambiando. Pero ojo, el problema es que muchas veces la realidad cambia, pero los actores no cambian. Que eso es lo que nos ha pasado con las leyes de transparencia, con las nuevas leyes de acceso a la información, que el entorno jurídico ha cambiado, pero los funcionarios siguen creyendo que están actuando con la misma opacidad que en el pasado. Esto mismo nos está pasando en el presupuesto. Está cambiando el entorno, pero los actores siguen siendo los mismos y siguen sin cambiar. Amigos, tienen que abrir otro debate nuevo. Por eso es que yo creo que esa comisión fiscal que está funcionando en Capres es quizás la posibilidad de que se pueda entrar ahí a una discusión más privada, más seria, y ojalá que en el primer trimestre del otro año tengamos presupuesto. Y quiero decir un último elemento. El rol de Gana va a ser importante. Gana, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julio, no es una simple alianza estratégica con el gobierno o alianza táctica de hoy te apoyo y mañana no. Gana tiene un compromiso de cogobierno, no en términos de igualdad, porque los cogobiernos nunca se dan en términos de igualdad, se dan en términos de sujetarse a la fuerza principal. Pero señores, Gana tiene el FIS de L, y desde ahí está robándole alcaldes a muchos partidos políticos. Tienen el FIS de L y les sirve políticamente para el partido. Tienen Fonavipo, tienen un espacio en economía y tienen espacios en Corsaín. Entonces no me vengan a decir que es alianza, eso se llama cogobierno. Tómenlo en cuenta. Yo, al día de ayer, no sé si ustedes se dieron cuenta, se terminó aprobando el préstamo de ANDA, entiendo yo. Sí. ¿Verdad? Ok. Y no que había tanta cuestionamiento. Yo me acuerdo que hay una diputada que ha dicho que no iban a dar sus votos porque se habían elevado indiscriminadamente las tarifas. Eso lo único que demuestra es que cuando hay voluntad política y acuerdos entre partidos, las funciones no está. Pero entonces seamos un poco más transparentes en los planteamientos. Okay. ¿Por qué se aprobó? Habría que preguntarle a los diputados que antes habían cuestionado, que no iban a votar, ¿por qué dieron los votos? Vamos a la pausa. Desde luego, gracias a ustedes nuevamente por estarse reportando a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Opinen, nos interesa conocer la opinión de ustedes con relación a los diferentes aspectos que se han dado a conocer en este programa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, imagen siempre en el centro de la capital, desde la Segunda Avenida Sur. Aquí está nuestro Megadrón sobrevolando esta importante arteria. Tenemos prácticamente el tráfico vehicular bastante aliviado en esta importante zona, llegando precisamente al edificio del Banco Hipotecario, ¿verdad? Que todavía ahí funciona. También tenemos ahí Plaza Barrios, ¿verdad? Y por supuesto también un giro hacia el oriente del país para trasladarnos y ver esa preciosa imagen que nos muestra nuestra Plaza Libertad, ¿verdad? En el pleno centro de la capital. El portal de la Dalia, históricamente, imágenes de nuestro centro histórico para usted de primera mano, precioso como se ve y se logra apreciar a esta hora del día, cuando tenemos también el baño del sol que nos da desde luego a esta hora. Ahí tenemos esa
también imagen que nos dará una mejor apreciación. También hay una iniciativa de la alcaldía de trasladar todos los cables y ahora subterráneos. Eso me parece que va a ser bonito porque le va a dar una mejor vistosidad a estos lugares que son una reliquia para todos los capitalinos. Importante imagen, gracias, toma en consideración cómo está el centro de la capital, gracias a nuestro Megadrone. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, prácticamente se nos queda poco espacio, poco tiempo para poder hacer las conclusiones sobre este tema, y más aún cuando se supone, pero esto es parte de los corridos que se manejan dentro del quehacer legislativo, que puede existir una correlación de fuerza entre el FMLN y otros partidos y que esto de alguna manera venga a repercutir en los acuerdos que tiene el gobierno y el partido Arena. No sé, pero eso es parte de lo que se está discutiendo hoy en día, mientras eso no se concluya en que va a haber aprobación de presupuesto. La correlación es una realidad política, pero lo que se busca es que haya consenso en la mesa fiscal. Si en la mesa fiscal no están todos los partidos representados, pues hay que buscarle una amplitud, pero yo creo que al final esto no va a ser atropellado, yo creo que va a ser un poco más consensuado, más acordado, precisamente porque el día de ayer hubo una señal de muy buena voluntad de Arena de aprobarle el préstamo a ANDA, con los costos políticos que eso representa, de tal manera que yo sí creo que van a atrasarse, que no va a haber presupuesto este año, pero que sí van a buscar un consenso, porque más allá del acuerdo o de la correlación política, hay fuerzas más allá de la Asamblea Legislativa que están buscando que las cosas se hagan de una manera más dialogada y más madura. Yo, en mi conclusión final, discrepo en lo último con mi buen amigo Garrido, es decir, que va a haber un consenso. Esa no debería ser la temática. La temática, señores diputados, no es que ustedes se pongan de acuerdo, es que se cumpla con el presupuesto presentándolo equilibradamente, que se cumpla presentando los ingresos y los gastos y que se cumpla todo un proceso. Y a tiempo. No solo es un acuerdo político, porque suponete que en este caso si Arena, el PCN y los demás dieran sus votos y fuera un presupuesto por unanimidad, entonces todo lo que se ha dicho de inconsistencia, ¿cómo quedaría? Más que el consenso en este caso, deben de reunirse los requisitos para que se apruebe. Y termino con esto. No sé si el acuerdo político que se tiene en este momento, porque Gana va a jugar un papel quizás el más importante en su decisión política. ¿Por qué? Porque con los votos de Gana y el PCN y el FMLN hay presupuesto. ¿Hasta dónde va a alcanzar esa presión? ¿Hasta dónde va a llegar esos compromisos? En 2 sesiones se van a ver si lo que se ha venido planteando de un presupuesto que no reúne los requisitos o si el acuerdo político que se llegó pesó más sobre uno el otro. No, Julio, aún con el concurso de estos partidos, formalmente no va a haber presupuesto. Si querés, llamémosle, va a haber presupuesto porque van a aprobar una ley, pero esa ley es inconstitucional. En otras palabras, es mejor que no aprueben nada y que siga el presupuesto funcionando, que está terminando, que siga funcionando el próximo año, mientras en el camino se enderezan los préstamos y se ponen de acuerdo a que haya un presupuesto desfinanciado que se los pueda votar la Sala de lo Constitucional. Yo diría, para mí el mensaje de fondo es: los tiempos están cambiando y a lo mejor para bien, pero nosotros no estamos tomando conciencia como actores políticos. Creo que los actores políticos se están quedando rezagados y no se están poniendo
a tono con los cambios que han comenzado a vivir en el país. Ahí está el punto. Las cosas, señores, ya no se pueden hacer igual que antes, pero tenemos una clase política que no da muestras de renovación, que no da muestras de cambio, y ahí es donde los problemas se están entrampando. Y quiero decirle a la ciudadanía que el mejor aporte que podemos dar es una presión hacia todo el estamento político, a que actúe con responsabilidad, a que actúen sin falsas polarizaciones. Yo sé que en las redes sociales las cosas hierven, yo sé que en las redes sociales muchas veces ponemos más el hígado que el cerebro, pero tenemos que cambiar esa mentalidad también nosotros, porque de alguna manera esos señores que tenemos en el gobierno es por los que hemos votado, es los que hemos nombrado. Y si nosotros no nos transformamos también como sociedad, como ciudadanos, con más conciencia, vamos a seguir eligiendo a la gente inadecuada. Así es que tiempos cambian, cambiemos todos de actitud para ponernos acordes a las nuevas realidades. ¿No ves una incongruencia? Por un lado, Arena le dice, voy a forzar a que esto se haga, y el día de ayer dan un voto por el presupuesto con todo y que las tarifas. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Yo lo veo como señal de buena voluntad. Ojalá, yo sí creo pero hay que ser congruente entonces. Yo sí creo que el diálogo en la mesa fiscal es determinante para que haya un presupuesto apegado a la ley. ¿Sabes cuál es la gran ventaja del FMLN? Es que no tiene oposición. Esa es la gran ventaja. Pero igual, yo creo que el presupuesto tiene que aprobarse más tarde que temprano, en este caso. No va a haber. Y ojalá que no vaya a irse al incidente de la Corte Suprema. Vamos a ver qué pasa. El tiempo se nos fue. Queremos agradecerles a todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por la sintonía, gracias por ese voto de preferencia que le dan a la asignación de este programa, de esta hora muy importante, 6:30, todo de lunes a viernes, diálogo con Ernesto López, con este servidor. Así es que a nombre de todos, Juan José, gracias Julio, gracias doctor, y gracias también a ti, Garrido. Estos son los aportes que damos para que usted construya su propia lectura. No están escritos en piedra, no son leyes perpetuas, allá usted valore y haga sus propias valoraciones sobre los temas. Gracias, los espero en radio mañana a las 7. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.